¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en nuestra cita de los viernes 16:30 y hoy tenemos realmente, ya sabéis, una persona a la que tenemos que sacarle el jugo, pero el máximo posible en estos 40, 45, 50 minutos, lo que nos pueda dar de sí y poder compartir todas las máximas experiencias. Ya sabéis que hoy tenemos a una persona que se llama Imma Puig, ¿verdad? Pero antes de hablar de Imma Puig, quiero comentaros ¿qué ha pasado también estos días, ¿no? Hemos tenido a Alonso Pulido, tuvimos a Alonso Pulido en una de nuestros Instagrams directos también, ¿os acordáis? Que lo tuvimos el miércoles, ¿vale? Y tuvimos una conferencia preciosa el lunes también, que la podéis encontrar en YouTube y en el Instagram directo, en la televisión, sobre el viaje al mundo emocional. Voy saludando a la gente y ahora mismo cuando vea a Imma también le daré para que pueda, vamos a darle que entre. Bueno, pues tuvimos a Alonso Pulido hablando del humor en la vida y en la empresa, y ahora tenemos a Imma Puig con nosotros, que la tenemos ya aquí. Hola, Imma. Aquí estamos. Espera que sitúo esto mejor para que nos veamos. Sí. No te me pierdas ahí, exacto. Para arriba, para abajo. Ahí, me habéis recuperado, ¿no? Qué bien, qué bien. Tal? Oye, te veo muy bien, ¿no? Aquí estamos, trabajando mucho, con mucho trabajo, pero bien, Jo, muy bien. Eres una currante nata, ¿no? Porque yo siempre que te he visto y hemos estado de charla, siempre mucho trabajo. Te encanta el trabajo, ¿verdad, Imma? Mira, cuando uno tiene el privilegio de poder trabajar en lo que más le gusta y encima tiene mucho trabajo, la verdad no puede pedir más, ¿no? Jo. Pero es que en estos momentos el trabajo de psicólogo es como de asistencia sanitaria prácticamente, es un trabajo de asistencia continua debido a las circunstancias en las que estamos, ¿no? Hablaremos de muchas cosas, pero esto que la has soltado ya como perla, me parece que ahora que vamos a poco empezar a salir, esto pasa como, tú me lo dirás, yo soy psicólogo, pero la experta eres tú. Esto pasa como cuando en realidad te estás reteniendo en el trabajo, te dan 2 días y pillas el constipado, me refiero. Vamos a salir ahora de todo este confinamiento que parece que lo hemos hecho de maravilla y de repente vamos a notar sensaciones y emociones raras, Imma. ¿Va a pasar algo de esto? Es que las sensaciones diferentes las hemos notado desde el minuto 1 que nos dijeron que estábamos todos en peligro, que todos éramos un peligro, que los demás eran un peligro para nosotros y que no podíamos salir de casa y que no podíamos hacer lo que siempre habíamos hecho. Correcto. Desde el minuto 1 empezaron las sensaciones diferentes en cada uno, o sea, diferentes a las anteriores y cada uno diferente respecto a los demás también. Madre mía. ¿Y emociones? Ahora que ya te digo, se está hablando de que igual entramos en esa fase de empezar a salir a la calle, ¿vamos a notar ese movimiento emocional? Yo digo que a veces las emociones es como el mar, que nadie piense que hay una emoción estable, sino que es como el mar, ¿no? Que siempre ondula, siempre va para arriba y para abajo, ¿no? Nunca hay una quietud. ¿Vamos a notar esa ondulación emocionalmente? Sí, claro, porque cuando casi nos hemos adaptado y acostumbrado a estar en casa, ahora nos dicen que quizá podemos salir, ¿no? O que podemos salir unas horas. Sí. Con lo cual has de volver a adaptarte a salir cuando hacía días que no salías. Es decir, estamos en un continuo ejercicio de adaptación porque hacemos cosas que no habíamos hecho nunca. Ya. Y todo lo que hacíamos siempre lo hacemos de forma diferente. Con lo cual no hay otra que adaptarse sí o sí con lo que conlleva un cambio, ¿no? Con las resistencias que tenemos las personas cuando hay cambios. Bueno, la verdad es que hemos entrado a saco, Imma, es que no puede ser. Tú y yo siempre igual. Nos vemos para comer, para cenar y a saco desde el minuto número 1, por favor. Esto es que ni siquiera hemos dicho hola a todos, ni cómo estáis. Es verdad. Como si estuviéramos aquí solos nosotros, ¿no? Bueno, yo sí que tengo que decir, pero bueno, yo creo que muchos de vosotros ya conocéis a Imma en este caso, a Imma Puig, y bueno, tienes una experiencia tan dilatada y en unos ámbitos que son tan interesantes que yo sí que quiero a ver si ponemos equilibrio para que pueda tocar todos los temas. Por ejemplo, yo he visto que tú jugabas al tenis.
Pues sí, sí, en mis años mozos yo era jugadora de competición de ¡Jo! tenis. Sí, 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 ¡Jo! Pues durante... esa perla se nos ha escapado en algunas de nuestras comidas que hemos tenido, porque yo soy un forofo del tenis, juego fatal, pero soy un forofo del tenis y me parece un deporte precioso técnica y psicológicamente, ¿eh? Muy difícil, Muy es muy complicado. difícil, sí, es muy difícil. Y además, sobre todo porque se da una característica que no se da en muchos deportes, y es que estás solo en la Mm, pista. Es decir, los deportes de equipo, pues estás acompañado. Y claro. además el entrenador te puede decir cosas y además el público te puede decir cosas, pero en tenis Mm, estás tú solo contra alguien de tu especie y ahora se permite que el entrenador diga algo en algunos momentos determinados, ya, pero si no, estaba castigado hasta no hace mucho que el entrenador te hiciera claro. una seña a lo mejor, Sí, ¿no? sí, lo que llaman el coaching en el tenis, ¿verdad? El Exacto. decir todo esto. Pero fíjate, yo también lo veo como tú, la soledad que tiene el deportista de tener que tener sus estrategias, de tener que cambiar sus esquemas, de en realidad decir, se me está escapando el partido y ¿qué hago? Y sin embargo, yo creo que es un deporte donde no he visto tanto ejercicio de la psicología metido ahí dentro. Así como en otros el psicólogo es mucho más, está mucho más centrado, se le reconoce la labor. Aún queda mucho deportista de tenis, de élite te hablo, que no sabe la figura del psicólogo. Digo, ¿cómo puede ser que es un deporte individual? Claro, Los hay que no lo utilizan y hay muchos que sí lo utilizan, pero no lo dicen. sí, correcto, vale. Es decir, porque fíjate que yo hace como 35 años que empecé a trabajar en el mundo del tenis luego. Madre mía, madre Porque yo mía. dejé de competir para dedicarme a estudiar en unos momentos en que tenías que escoger una cosa u otra, yo escogí Sí, estudiar y enseguida cuando terminé la carrera se me llenó la consulta de excompañeros y excompañeras de mi generación cuando competíamos que se dedicaban ya a entrenadores. Entonces me decían, vale. oye, mira qué pasa, él no se concentra, tiene problemas con los árbitros y allí empecé a trabajar pues durante, bueno, sí, durante muchísimo tiempo con, podríamos decir, la élite del Correcto. tenis español que hacían broma, porque así como a veces hay los médicos de los toreros, yo era como la psicóloga de los tenistas, ¿no? Claro, claro, qué bueno. Y sí, fue una época muy, muy, muy bonita, muy brillante a nivel y de disfrutar, sobre todo también a nivel profesional. Qué Y bueno, bueno. luego he ido ampliando con más deportes y ha sido pues desde corredores de MotoGP, de Fórmula 1, Madre mía. esquiadores, jugadores de De, golf profesional. de nuevo deportes individuales. Exacto. Y Aunque después, son de equipo, en realidad, por el sí, trasfondo, pero tú sí, estás delante, solo ante tus exacto. competidores, ¿no? Son, Impresionante, ¿no? es duro, es muy duro, hay la presión, hay la soledad, hay tantos viajes, hay tanta competencia entre ellos, acostumbrarse a vivir sin amigos prácticamente, porque si Wow, eres rival es muy difícil que seas amigo, porque luego te condiciona. correcto. Y yo ahora estoy recordando un tenista que en su momento ganó el Trofeo Conde de Godó, que es un torneo importante de tenis, que yo le comentaba, fíjate que qué duro es perder una final, por ejemplo, un domingo, Mm, que ya el sí, resto de los jugadores se han ido al siguiente torneo, que tú estás jugando la final muy contento y que la pierdes, ya, ¿no? ya. Y entonces, estar solo, qué duro debe ser. Me dijo, no, no, es más duro cuando ganas estar solo. Y yo le dije, Wow. ¿cómo es eso? Dice, mira, cuando pierdes estás tan triste, tan pocas ganas de hablar con nadie, no tienes ganas de nadie que te diga nada. Estar solo, pues bueno, no es malo, pero cuando has ganado, no tener a nadie A con nadie. quien Uf, compartir e ir a celebrar uf. la victoria, esto es más duro, ¿no? Ostras, qué manera de verlo, no lo había visto así nunca, vamos. Y oye, dime una cosa, ya que nos hemos metido a saco sobre el deporte, pero por favor, a los que nos estáis escuchando, ya sabéis, vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar de empresa, de equipos y, por supuesto, de la gestión de las emociones que tenemos a Inma, que es una experta también. Pero, ¿cómo se da ese salto del alto rendimiento individual al equipo? Porque tú estuviste, ¿cuánto tiempo estuviste de psicóloga en el Fútbol Club Barcelona? 15 años, desde del ¡Wow! 2003 al 2018, que además he Madre tenido mía. la fortuna de que ha sido la etapa
y la época más brillante últimamente en cuanto a resultados y a disfrutar. Correcto. Trabajando de la historia del club, ¿no? Es una suerte, yo siempre digo que es una suerte, y me gusta parafrasear a Pavel Zlofil, que era el entrenador de Steffi Graf en el momento que ella era la número 1, y le preguntaron qué se siente siendo el entrenador de la jugadora número 1 del mundo. Y él dijo, pues la verdad es que me quedo muy contento de que el día que me lo propuso, le respondí al cabo de 3 días que sí que iba a ser su entrenador. Dice, porque si no, ahora ella sería la número 1 del mundo y yo no sería su entrenador. ¡Wow! ¡Qué Entonces, bueno! cuando a veces siempre hay quien pregunta, oye, pues entonces, ¿qué tienes que ver tú con todo lo que ha pasado? Claro, Digo lo claro. mismo que Pavel Zlofin. Yo tuve la suerte de estar ahí cuando estaban pasando las cosas. Bueno, lo bueno de un equipo es que se difuminan, ¿no? Las contribuciones y lo bonito es que es el equipo el que gana, ¿no? En ese tipo de cosas, claro. Y eso es lo que a veces nos olvidamos, ¿no? Que una sociedad tan individualista, y eso tú lo estás viendo. Yo he trabajado con algunos del Valencia, por ejemplo, y claro, es tanto individualismo de mi carrera, que cómo metes un mí y un mí en algo que después dices en llamar equipo, pero es lo último que se parece a un equipo, ¿no? Sí, hay que compartir con ellos, con estos casos, el egoísmo colaborativo. Es decir, vale. Lo que sí está claro es que si un deportista profesional no es egoísta, no llega a ningún lado. Es decir, ha de haber un componente de egoísmo importante. Es el que tiene claro lo que quiere hacer, es el que ve claro hacia dónde ha de ir, es el que... Sí. Porque en mi último libro de la Revolución Emocional hay una frase que creo que lo ilustra mucho, ¿no? Que dice que el obediente llega donde quiere el que manda, y el desobediente llega donde quiere él. Vale, esa es la Entonces, si diferencia. uno tiene muy claro qué es lo que quiere, dónde quiere llegar y lo ve muy claro, a veces hay que desobedecer. Entonces, qué bueno, qué interesante. y ahora estaba pensando en una frase que un jugador de básquet de la selección me comentaba un día, me decía, fíjate, Inma, ¿dónde he llegado? Y dice, a pesar de los entrenadores que he tenido. Wow. Y yo dije, ¿cómo a pesar de los entrenadores que has tenido? Y me dice, sí. Digo, no será gracias a los entrenadores que has tenido. Me dice, no. Dice, porque he tenido cada entrenador, que si le hubiera hecho caso no hubiera llegado donde estoy. Es decir, cuando tú tienes claro qué es lo que te conviene, lo que pasa es que has de haber hecho un trabajo importante de saber qué es lo que te va bien, lo que no, lo que te conviene. Es decir, te has tenido que pensar muchas horas en lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, dónde quieres llegar y por qué. Porque hay veces que hay que desobedecer y hay veces que hay que obedecer. Con lo cual, uno debe estar muy alerta para saber exactamente cuándo ha de obedecer y cuándo, sin hacerlo muy evidente, bueno, pues ha de ir un poco más a la suya. Cosa que está mal vista, porque parece sí, no. Y además a los entrenadores no les gustan los desobedientes. Yo me he encontrado en 37 años trabajando en el mundo del deporte que hay entrenadores que me dicen, mira qué calidad tiene, fíjate qué habilidad. Ay, pero es tan difícil entrenando, hace lo que le da la gana, me rompe el entreno. Entonces, en cambio, fíjate fulanito, qué trabajador es, claro. bueno, pero claro, ¿quién te resuelve el partido? Sí, no, y adormeces a veces al espíritu, ¿no? de creación, que yo creo que estamos confundiendo, ¿no? Ostras, ese concepto me interesa mucho, porque ya sabéis que hablamos de deporte muchas veces, pero nuestra mente nos tiene que llevar a nuestro ámbito como profesionales, etcétera, porque no hay nada mejor que coger experiencias de alto rendimiento para creernos que nosotros también podemos ser alto rendimiento. Este concepto de que hablabas, ¿no? De egoísmo colaborativo, me parece muy interesante para llevarlo, pues, por ejemplo, al tema de la mujer, ¿no?
de creerte primero, que primero tienes que cuidarte tú como persona para después darte a los demás, porque estamos tan centrados, por ejemplo, en la empatía. Todo el mundo tiene que ser empático, ya, pero empatiza contigo mismo primero, porque es que si no estamos perdiéndonos todo. Estamos en el mundo profesional, en la empresa. Sí, tienes una idea, por favor, no la adormezcas, lánzala y busca esa colaboración. Eres autónomo, estás solo, estás sufriendo ahora, busca la colaboración, pero para que tu proyecto también salga adelante. Claro, encaja en todos los perfiles, Inma, encaja. Es que es el título de tu próximo libro. Es que además es un básico de fondo de armario de las emociones. Claro. Porque, y me ha traído muchos dolores de cabeza, a defender Ya. el egoísmo colaborativo. Es decir, sí, porque no suena bien, ¿verdad? no, egoísmo, la palabra egoísmo egoísmo. Tiene muy mala prensa en nuestra sociedad. Y cuando en mis charlas yo saco el tema del egoísmo, de que hay que ser egoísta, a mí hay algo que me gusta y que incluso podemos compartir con los que nos están siguiendo. 3 cosas que a mí me gusta enseñar. Yo he estado 20 años dando clase en ESADE, una escuela de administración y dirección de empresas, y hay mucho 3 prestigio. cosas que los últimos días yo siempre les decía: ahora que ya terminamos el curso, que hemos terminado todo el temario, os voy a compartir y os voy a mostrar y a enseñar 3 cosas que no os enseñarán nunca en la vida. Una es a ser egoísta, el otro es a desobedecer y el otro es a decir que no. Siempre había alguien que se levantaba y iba a cerrar la puerta. Creo que por temor a que a mí me despidieran y que ellos se quedaran sin sus créditos, ¿no? Pero son 3 cosas básicas. Y decía yo que el egoísmo, el compartir el conocimiento de lo que es egoísmo y cómo aplicarlo, siempre me ha traído dolores de cabeza, no solo en las clases, sino cuando doy estas charlas, porque siempre hay alguien que me dice: mire, estoy absolutamente normal. de acuerdo con usted en todo lo que ha dicho, pero hay un tema en el que no puedo estar de acuerdo. Es decir, el ser egoísta. Yo tengo unos valores, yo tengo unas creencias, a mí me han enseñado una serie de cosas y yo no puedo ser egoísta, con lo cual no estoy de acuerdo. Yo le decía: mira, desde el punto de vista moral o religioso y de valores, yo no me pongo porque no es mi tema, los respeto absolutamente todos. Pero desde el punto de vista humano, de supervivencia de la especie, solo el egoísta sobrevive. Que no, que sí. Le decía: mira, como mejor estés tú, mejor va a estar todo el mundo que está a tu alrededor, con lo cual es un egoísmo que aporta. Correcto. Y si todo el mundo hiciera lo mismo, que estuvieran bien consigo mismo, los de su alrededor estarían mejor. Es decir, no hay nada peor que tener en un grupo a alguien que está mal, porque no va a permitir que nadie de los que está bien pueda estarlo. Con lo cual, el concepto de egoísmo es así. ¿Qué sucedía antes de la situación del coronavirus? Cuando yo decía esto, y podríamos haber estado discutiendo con el que no estaba de acuerdo días, pero a mí me gustaba poner un ejemplo que era muy sencillo. Yo les decía: por lo menos una vez en la vida todos hemos cogido un avión, con lo cual hemos escuchado los consejos del sobrecargo que te dice, pues, los chalecos debajo del asiento, las puertas de salida. Y si todos escucháramos con atención, hay un momento que dice: en caso de despresurización de la cabina, bajará una mascarilla con oxígeno. Póngasela primero usted y luego póngasela a los demás. Correcto. Es decir, un momento de más urgencia, de supervivencia, como es una catástrofe aérea, es difícil imaginarla uno mismo, que le pueda suceder a menudo. Y te están diciendo que seas egoísta. No te dicen: primero póngalo a todos y luego usted, si llega. No, primero se lo pone usted, porque si usted está bien, va a poder ayudar a los demás que a lo mejor no pueden o no la saben poner, ¿no? Esto era antes del coronavirus, pero el coronavirus ha venido a reafirmar la situación. Es decir, ¿qué nos están diciendo? Que hemos de cuidarnos nosotros, hemos de protegernos. Como mejor estemos nosotros, con nuestra mascarilla, nuestros guantes, nuestros gel, como mejor
estemos nosotros cuidados por nosotros mismos, mejor va a poder estar todo el mundo. Y si todo el mundo hace lo mismo, es la manera que vamos a estar todos mejor. Con lo cual, me sabe muy mal que haya tenido que llegar como me decía el otro día un paciente, el cabronavirus, para que se ratifique y se reafirme que como mejor estás tú y como más te cuides tú, más vas a poder cuidar a los demás y más vas a poder ayudar. Claro, porque a la gente lo que le chirría es la palabra egoísmo. Y es verdad que cuando dices egoísmo solo, sin el apellido colaborativo, es como coger esa mascarilla que te ponen de oxígeno en el avión y te la quedas tú y pasas de los demás. Claro, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, primero, defiéndete como persona, brilla como persona tú, porque gracias a estar bien y a brillar tú, vas a poder dar a los demás. Si no, es que es imposible hacerlo de otra manera. ¿Qué estamos haciendo en la sociedad? Que estamos mandando un mensaje, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Dependiendo de los demás, buscando el reconocimiento continuamente. Yo lo he vivido eso personalmente, Inma. Yo he tenido que trabajarme mucho la necesidad de reconocimiento de los demás y es complicado a veces quitarse esa lastre, ¿eh? Es que no solo es complicado, sino fíjate, yo ahora voy a ser subversiva. No es posible. No es posible. La necesidad de reconocimiento no nos la podemos quitar porque el reconocimiento lo necesitamos como el aire que respiramos. Es decir, somos adictos al reconocimiento. Eso me ha gustado mucho. Todo lo que hacemos, lo hacemos por reconocimiento, pero ya desde que somos pequeños. Es decir, hacemos algo y estamos esperando que alguien nos diga que lo hacemos muy bien para coger ánimos para hacer otra vez algo para que nos digan que lo hemos hecho muy bien. Es decir, es un básico el reconocimiento. Hay que tener en cuenta que lo necesitamos y que el otro lo necesita. Porque en realidad todos necesitamos lo mismo, ¿eh? Para sentirnos bien. Entonces, si das reconocimiento es más fácil que te lo den. Claro, pero rompes la creación. ¿Cómo? ¿En qué sentido? El espíritu me refiero, si dependes tanto del reconocimiento, tu espíritu de crear cosas en la vida, que me parece una de las cosas más hermosas que hay, de crear pintura, de crear un escrito, un libro, de crear una obra, de crear un producto, de crear un... Se va, digamos, difuminando porque vas dependiendo de los demás, ¿verdad? No, pero depender de los demás no es malo. Hemos de saber que siempre hemos dependido y continuaremos dependiendo de alguien. Fíjate, cuando tú citabas el artista, ¿qué es de un pintor sin nadie que le guste el cuadro que está pintando? No es nada. Es decir, lo hace, es verdad que hace lo que le sale, pero lo hace para que a alguien le guste y se lo compre. Sí. Decir, pero algo... hay una negociación, ¿verdad? Claro, yo te hablo del caso más extremo donde tú ya pintas lo que le gusta a los demás, que dices, ostras, ¿dónde está tu manera de, tu espíritu? Bueno, ¿Cómo se queda reflejado, no? Sí, pero yo entiendo que hay que ser muy, muy abierto en este sentido y que si a uno le va bien hacer cosas para que le compren, es que en realidad todos hacemos cosas para que nos compren. Sí, correcto. Es decir, siempre dependemos del otro. Fíjate que el ser humano es un mamífero vertebrado que nacemos prematuros. Sí. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nacemos, si no hay alguien a nuestro lado que nos da de comer y nos protege del frío, del calor, morimos. Es decir, ya en el acto de nacer ya necesitamos del otro, ya dependemos de alguien. Entonces, vamos creciendo y fíjate que nacemos absolutamente dependientes del otro, transitamos por la vida con una independencia relativa, porque siempre también necesitas a alguien para algo. Y cuando envejecemos, volvemos a la dependencia absoluta. Es decir, negar la necesidad de que el otro esté ahí no es lo que nos va mejor a veces. Lo que pasa que hay que, como todo, hay que saberlo gestionar. Es decir, uno sabe que depende de los demás, pero ha de gestionar cuándo, no siempre.
Pero Inma, de todas maneras, a los otros los tenemos siempre dentro, porque lo tenemos como un intrayecto dentro, ¿no? Está dentro, ¿no? Las normas, la sociedad, la familia, los referentes, los tenemos todos dentro en realidad. Yo creo que la verdadera lucha es la de soltarte un poquito como para decir, tú también tienes espacio para poder decir quién eres y para que ese ser único y maravilloso que eres, con tu alquimia, con tu unicidad, que puedas expresarte. Pero claro, todo ese demás está ahí, porque claro, yo no entiendo un individuo, obviamente, sin el contexto, claro, no Claro, tendría pero sentido, ¿verdad? fíjate que en este sentido, cuando antes mencionábamos, hemos hablado del egoísmo y luego hemos hablado de aprender a decir que no Sí, y a desobedecer, sí. que yo les cuento a mis alumnos, ¿no? Fíjate, como decíamos, el obediente llega donde quiere el que manda y el desobediente llega donde quiere él. También siempre hay alguien que me dice, no, pero hay que ser obediente porque, claro, para algo el que sabe más ha de decidir. Yo digo, mira, hay algo importante y es cómo no nos damos cuenta a nivel consciente de cómo la sociedad, los adultos, cuando somos pequeños, nos van condicionando hacia donde quieren ellos. Uh-huh. Que a veces está muy bien en determinadas etapas y a veces no hace falta. Por ejemplo, algo que hemos oído todos de pequeños y es, qué guapo, qué obediente. Sí, sí. Qué obediente hoy, qué bien. Y no, si oyes que hay una voz que te está diciendo qué agradable, qué bien, cómo me gusta estar contigo, porque me obedeces. Entonces vamos creciendo y además a veces se escucha, mira qué guapo es tu hermano o tu hermana, mira qué bien hace esto, en cambio tú, es decir, ser obediente es como un valor que te adjudica a alguien que quiere que siempre seas obediente. Pero, cuando somos pequeños es cierto que hemos de ir viendo que hay que obedecer porque no somos capaces de saber qué es lo que nos conviene o no nos conviene. Pero cuando vamos haciéndonos mayores y empezamos a saber qué es lo que queremos o no queremos, qué es lo que nos conviene o no nos conviene. Y entonces es cuando hay que ser capaz de, sin hacer animaladas ni perjudicar a nadie, claro, salirnos un poco de la línea de la obediencia. Claro. Esto también siempre hay quien lo discute, de que no puede ser, que no puede ser. Y a mí me gusta poner el ejemplo de un psicólogo americano, ha hecho un símil de los coeficientes intelectuales que tenemos las personas, lo ha hecho con perros. Entonces ha distribuido a los perros en 4 categorías de inteligencia. Entonces, bueno, los que son muy, muy justitos y que lo único que hacen es, pues, saltan, brincan, comen, duermen y ya está. Estos son los menos inteligentes. Luego hay otros que entienden cosas. No se sabe cómo, pero entienden. Es decir, está toda la familia en el salón de casa y uno dice, tendríamos que ir preparando la cena. No se mueve nadie. Y entonces se levanta el perro y se va a la cocina. Algo entendido. Es decir, asocia comida con cocina porque el perro se ha ido y los otros todavía no. Y él se adelanta. Estos son algo más inteligentes. Luego hay los más inteligentes todavía, que son los que obedecen órdenes que les dan. Es decir, le dices, trae la pelota, le tiras un palo, trae el palo y va a buscarlo y te lo trae. Es decir, estamos ya en un nivel superior de inteligencia. Pero los más inteligentes son los que, son los que llevan los ciegos, los perros pigal, los labrador retriever, que son los que, cuando tú les das una orden y va en contra tuya o suya y os ponéis en peligro, desobedece. Si esto lo hacen los perros, podríamos ir pensando nosotros también que cuando nos dan una orden que va en contra nuestra o que perjudica, no hay que obedecer. Inma, es que eres un poco subversiva, lo tenemos que decir, ¿eh? Porque es que, vamos a ver, primero que si el egoísmo, después que si la desobediencia, pero vamos a ver, por favor, vamos a ver. Y ahora viene el decir que no, ahora vamos, viene
Espera, un matiz solo. Es verdad que quizás deberíamos hablar de ser autocríticos, ¿verdad? Para ser críticos en la vida y en la sociedad. Que nuestros padres, uno de sus objetivos es precisamente enseñarnos la vida, primero, como mejor pueden, pero también para que nosotros aprendamos a ser críticos como personas, ¿no? Que sería un poquito en esa línea de la desobediencia que decías. Sí, porque hay muchas cosas que las rechazamos por desconocimiento y otras que las aceptamos por desconocimiento. Con lo Correcto. cual hemos de ser también muy críticos nosotros mismos. Muy bien. Pues si me Ese permitís, tercero, el tercero, me venga. lanzo al decir que no. Vamos Pues allá. tiene que ver con la cantidad de veces que nosotros nos sorprendemos a nosotros mismos en la vida diciendo sí cuando en realidad queríamos decir no. Oh. Y qué mal se siente uno cuando ha dicho que sí, cuando Mm, quería decir que no, porque entonces empieza a creársele un problema interno, porque he dicho que sí, sí quería sí. decir que no, además no sé cómo hacerlo, además no quería hacerlo, además no quiero. Es decir, primero hemos de saber por qué decimos que sí cuando en realidad queremos decir que no. Y nos hemos de volver otra vez a la infancia porque descubrimos, las primeras veces que descubrimos que decir que no tiene consecuencias. Por ejemplo, siempre tenemos la percepción de que si decimos que sí nos van a querer más. Porque ya de pequeños hemos detectado que cada vez que decimos que no pasa algo que nos gusta. Por ejemplo, ponemos un ejemplo sencillo. Hay una madre que tiene a su bebé en brazos y llaman a la puerta. Llaman a la puerta y es la vecina. La vecina dice, ¡uy, qué niño tan rico, qué niño tan guapo! Y hace lo que acostumbra hacer mucha gente cuando ve un bebé en brazos de otro. Y es, ¿qué quieres venir? Le dice. Y el bebé dice, no, porque ¿dónde va a estar mejor el bebé que en brazos de su madre? Entonces, el niño responde honestamente. Le preguntan, ¿quieres venir? Y el niño dice, no. Hasta ahí no pasa nada. ¿Pero qué hace la vecina? La vecina empieza a decir, muy bien, no vengas conmigo, no. Pero cuando vengas a mi casa no te daré caramelos. ¡Pum! Primer castigo. Y el niño se queda sorprendido. Vuelve a la carga la vecina y le dice, mira qué triste estoy porque no vienes conmigo. El niño simplemente ha dicho que no le apetece estar en brazos de aquella señora, pero la vecina no solo le castiga sin caramelos, sino que se pone a llorar. El colmo ya es cuando la madre le dice, sí, hombre, sí, ¿cómo no quieres ir con la vecina que nos hace tantos favores? Y lo pasa a la vecina. El niño es la primera vez que toma contacto de que no quiere hacer algo y lo estamos obligando. Esto se va repitiendo y replicando a lo largo de la vida. Cada vez que dices que no, o se molestan, o te amenazan, o te chantajean. Es decir, siempre hay alguien que se pone un poco molesto. Cuando tenemos temor de que no nos quieran y queremos que nos quieran, es mucho más fácil decir que sí. Pero no somos conscientes de que si eres capaz de decir que no cuando no quieres algo, te respetan mucho más. Porque además el decir que no es un básico en la supervivencia otra vez más. Fijaros que estamos hablando de la supervivencia, ¿eh? Sí. ¿Por qué una vez más es básico para la supervivencia? Porque hay algo muy claro que nos lo demuestra nuestra evolución. Normalmente las etapas del aprendizaje en el ser humano van de las cosas más sencillas a las más complejas. Pero en el caso de decir que no, hay algo que no es lo habitual, lo sencillo, y debe haber un motivo importante. ¿Por qué? Porque es más fácil decir que sí, hacer así cuando un bebé, que hacer así. Y los niños aprenden antes a decir que no que a decir que sí. Entonces, este motivo poderoso es porque es más importante decir que no para la supervivencia. Además, se mueven más músculos para decir que no que para decir que sí, con lo cual el motivo debe ser triplemente poderoso para aprender a decir que no.
y es para la supervivencia. Es decir, Hemos de suponer entonces que cuando tenemos ese egoísmo colaborativo, cuando sabemos decir que no y cuando somos suficientemente desobedientes, autocríticos y críticos, tenemos ya a la persona suficientemente fuerte como para hacer proyectos que es verdad que los proyectos que más nos pueden gustar son aquellos que tienen un impacto social, ¿verdad? Para darnos a los demás. Porque algunos de nuestros que estaban aquí decían, bueno, ¿y los demás qué? Digo, no os preocupéis, lo que intentamos ahora es hacer fuerte a la persona, hacerla fuerte en autoestima, en autoeficacia. ¿Para qué? Para que pueda darse plenamente a la sociedad, para que en realidad no tengamos gente adormecida, que en realidad podía estar creativamente dando su talento y que sin embargo nos los encontramos adormecidos, esperando que otros les manden y que les digan cosas. Por eso os digas, es una justificación y me parecen 3 pilares, pero bueno, que indudablemente muy subversivos, pero como es Inma, pero me parecen básicos para este procedimiento. ¡Jo! Qué pasada me parece! Porque claro, con esto, ¿podemos ya trabajar en equipo con esto, Inma? ¿Tú que eres experta en equipos también? sí, porque fíjate que cuando se habla de los demás, ¿dónde están los demás? Los demás no nos preocupemos que ya vendrán. Es decir, los demás nos vendrán a pedir, están dentro también. No, los demás no se esfuman. Los demás siempre vienen. Es decir, que entonces que nos encuentren sobre todo muy preparados. Esto sí que es importante, ¿no? Y preguntabas por los equipos. Bueno, pues los equipos también. Los equipos, hace un momento tú has nombrado el pintar un cuadro como un arte. El gestionar un equipo es como pintar un cuadro. Es un arte. Es una un mezcla arte, de colores brutales, ¿no? exacto, porque además se da la circunstancia de hay que ser 2 en 1. ¿Por qué? Porque hay que tratar a cada uno en función de lo que necesita, pero al mismo tiempo hay que tratar que todos vayan al mismo ritmo. Es decir, el de decir, no, a todo el mundo hay que tratarlo igual, no, porque si no todo el mundo es igual, ¿cómo los vamos a tratar igual? Con lo cual, es muy importante saber que hay que tratar a cada uno como necesita ser tratado y al equipo como necesita el equipo ser tratado, es decir, sumándolos a todos. Vale. Y no es fácil. A mí hay una frase un día hablando con Vicente del Bosque me pareció maravillosa, que me decía, pero ¿cómo va a tratarse a todo el mundo igual si todos son diferentes? Claro, con aquella manera tan aplastante que con tiene la Vicente naturalidad que tenía Vicente, correcto. Exacto, y entonces, claro, dices, pues claro, yo le decía, claro, y decía, menos mal que me lo dices, porque hay quien dice, no, ¿qué tal? Ni qué cuándo, no. Si todos somos diferentes, no podemos tratar a todo el mundo igual. Y este es un trabajo que sí que hemos de hacer, y esto sí que es cuando el otro está aquí. Es decir, el otro, nosotros hemos de ser capaces de saber qué es también lo que necesita el otro, qué es lo que pide el otro, a veces sin pedir, ¿no? Vale. Entonces, los demás están para que nosotros seamos también conscientes de qué es lo que necesitan. Porque si lo hacemos nosotros, el otro también lo hará, y entonces estaremos todos pendientes de todos. Mucho más sencillo. Hablamos de empatía, Inma, hablamos de empatía. Hablamos de escuchar, hablamos de mirar, hablamos de poner límites a la gente también. Es correcto. Sí, porque son 3 cosas que es el compendio de lo que significa cuidar. Es decir, cuidar es una palabra que a mí me gusta mucho, es de las más bonitas que hay, y me hace sufrir porque cada año hay un día que la Real Academia de la Lengua Española pone y quita algunas palabras de nuestro diccionario, y aquel día yo enseguida voy a ver a cuáles ya ha sacado, porque me hace sufrir que de tan poco que la usamos la vayan a sacar. Cuidar es una... No, por favor, no. No, porque además cuidar es una palabra muy peculiar. Cuidar es una palabra que no tiene opuesta. Es decir, si tú cuidas a una persona, tienes a una persona cuidada. Si tú no cuidas a una persona, tienes a una persona deteriorada. Porque todos necesitamos que nos cuiden. Todos necesitamos que estén pendientes de nosotros en algún u otro momento. Entonces, este cuidar significa muchas más cosas. Por ejemplo, mira, hay un trabajo que a mis alumnos, el primer día de clase, además, lo hago un poco ya como para provocarlos, ¿no? Llego, saludo, digo, buenos días, tomen nota del trabajo que me tienen que traer la semana próxima.
se me quedan todos mirando, pero con una mirada de odio. Como que decía, esta señora solamente nos ha dado los buenos días y ya nos pone un trabajo. ¿Pero qué es esto? Entonces yo le digo que el trabajo consiste en comprar una planta. No hay ninguna preferencia ni ningún presupuesto, ¿eh? Es decir, lo que quieran. Este es el trabajo. El trabajo consistirá en comprar la planta, en dejarla en un lugar de la casa y, fijaros qué casualidad, ahora lo estoy viendo, no acercarse durante todo el curso a más de 2 metros de la planta. Wow. Pero sí han de hacerle una fotografía. Y cada semana vamos a ver cómo están las fotografías de las plantas a las que nadie se acerca durante semanas y semanas. Qué triste, Inma, los inundas en la tristeza. Entonces, ¿qué sucede? Pues las plantas al principio están hermosas, verdes, maravillosas, al cabo de unos días empiezan a ponerse como más tristes, luego cada vez están más peor, luego están secas y luego se mueren. Yo hago este trabajo con una planta que me sabe muy mal, pobre, pero es que si lo hiciéramos con un animal o una persona, el final sería el mismo, se moriría. Y entonces además iríamos a la cárcel. Con lo cual, muy a pesar mío, procuro, ¿no?, que sea una planta. Porque, ¿qué pasa con las plantas? Yo por lo menos cuando voy a comprar una planta, porque yo no entiendo de plantas, siempre le pido al vendedor, por favor, me dará las instrucciones. Y cuando me dicen, pues mire, esta necesita poquita agua y la otra que ha comprado necesita mucha. Entonces, una necesita luz directa, la otra no indirecta, esta es de interior, la otra es de exterior. Y sobre todo, yo recuerdo que una vez compré una planta que me dijeron, sobre todo no la ponga usted en una corriente de aire. Dije, madre mía, es decir, ¿qué pasa con las plantas? Pasa lo mismo que con las personas. Todos necesitamos lo mismo. Las plantas necesitan todas agua, luz, necesitan cuidados, pero todas necesitan diferentes. Igual que las personas. Las personas nos pasa exactamente lo mismo. Lo que nos diferencia es la dosis. Es decir, la dosis que uno necesita probablemente es diferente a la dosis que necesita el otro, pero necesitamos lo mismo. Entonces, en este sentido, cuidar quiere decir escuchar, quiere decir reconocer, quiere decir poner límites. Es decir, significa un compendio. Para mí, cuidar es como un fondo de armario, en el que hay unas prendas que son unas básicas. Pues es un fondo, el cuidar es un fondo de armario emocional. Hay unas cosas básicas que haciéndolas siempre vas a ir mejor que si no las haces. Es una especie de cuidarte, cuidarnos, en realidad, ¿no? Cómo combinar ese difícil equilibrio, ¿verdad? En esto, ¿no? Porque además podemos haber observado también en la vida que hay una tendencia muy generalizada a que hagamos lo que nos han hecho. Entonces, si te han reconocido, si te han cuidado, si te han querido, es más fácil que sepas querer, que sepas cuidar, que sepas escuchar. Entonces, es la cadena, es que hay que cambiar la cadena. De la misma manera que hay que cambiar algunas cadenas más de la vida que llevamos, esta es una, pero podemos empezar con esta. Si cuidamos a las personas, si cuidamos al medio ambiente, si cuidamos las plantas, si cuidamos los animales, es un básico. ¿Y qué has querido decir con este título, Inma? La revolución emocional. ¿Necesitamos esta revolución en este momento? Sí, pero es que siempre es un buen momento. Es decir, antes del coronavirus también era un buen momento. También lo era, ¿verdad? Porque nos hubiera pillado mucho más preparados para gestionar según qué situaciones. Es decir, incluso hay quien me pregunta a veces, tú debías saber que esto iba a pasar, porque este libro es como que te está llevando a hacerte pensar cosas que son de una vigencia absolutamente actual, ¿no? Pero la revolución emocional es aquella revolución que hemos de hacer todos con una gran tranquilidad, porque es la única revolución en la que todo el mundo va a ganar. Es decir, normalmente en las revoluciones unos ganan y los otros pierden. Sí. Pero en esta todos vamos a ganar y vamos a
a ganar todos, porque es lo que necesitamos. Es decir, poder comprender nuestras emociones propias, las de los demás. Las emociones es algo que, pobrecitas, han vivido durante siglos como si fueran la Cenicienta, como si fueran la hermanita pobre de la racionalización. Es decir, el gran daño que ha producido en la humanidad el cartesianismo es muy, muy grande, porque ha beneficiado en algunos aspectos, pero en otros se ha decantado todo el mundo por la racionalización y, por ejemplo, en estos momentos la racionalización no nos sirve, porque para poder racionalizar, para poder razonar, necesitamos dos ingredientes básicos, como son tiempo e información. Es decir, necesitamos informarnos para tener tiempo para pensarlo y luego razonarlo. En estos momentos no tenemos ni información. A veces es demasiada, a veces es poca, a veces no sabemos si es fiable o no lo es. Y después no tenemos mucho tiempo tampoco. Podemos despabilar porque los cambios los hemos de ir haciendo, ¿no? Entonces, no nos sirve la racionalización. Es ahora el momento de la revolución emocional. Sí o sí. Sí, porque todo el mundo habla de la revolución tecnológica y yo siempre lo digo también, digo, si no va acompañada de las social skills, de esa revolución de habilidades y competencias emocionales, sociales, no sirve de nada. Parece que no evolucione la sociedad en esto, Inma, ¿no? Parece que hayan grandes cambios, pero en eso no hemos cambiado apenas. No se avanza porque no hay, es que yo no sé cuántos institutos, cuántos departamentos de I más D más E emocional hay en las empresas. Hay muy pocas. Yo, la verdad, tengo que decir que tengo un lujo a nivel profesional de poder estar en el departamento de I más D más E de los hermanos Roca en el Celler de Can Roca. Qué bueno. Es decir, allí sí que se está trabajando desde el punto de vista humanista de las personas, como el centro de todo lo que nos rodea. Porque si nos centramos incluso ahora en la situación que hay ahora, hace pocos meses estábamos todos hablando del temor que nos causa los robots, la inteligencia artificial, que nos iba a quitar el trabajo, que nos íbamos a quedar sin. Y ha tenido que venir el coronavirus para demostrar que dependemos de los recogedores de basura, de los transportistas, de los agricultores, de los reponedores de súper. Bueno, sí. Afortunadamente a veces pasan cosas que nos hacen pensar, ¿no? Es decir, hemos de recuperar a las personas porque es que además el ser humano, las personas, es lo más importante que hay en el mundo. Todo lo otro es para que el ser humano lo utilice, pero no es lo importante. Yo me acuerdo haber hecho una entrada web, pero con vídeo, que hablaba precisamente de que me sorprendía que en España, yo lo había vivido, afortunadamente viajo mucho y veo otros modelos y eso me ha permitido ver cómo en otras sociedades cualquier profesión, independientemente de la jerarquía profesional que metemos tan fuertemente en España, en otras sociedades se dignifica cualquier profesión independientemente de la que sea, porque lo que se busca es un gran profesional, que seas muy bueno en lo que hagas, que te guste lo que hagas, independientemente, perdona, si estás metiendo el bisturí en una persona, si estás asistiéndole, si estás haciendo la limpieza de la sala o si estás en recepción, porque tienes que ser bueno en cualquiera de ellos. Sin embargo, este país es muy jerárquico, ¿verdad? Muy social en eso, muy de clases sociales. Y decía, no, esto nos está enseñando el COVID ahora, de que tenemos en realidad que valorar cualquier profesión independientemente de estos conceptos. Vamos a eliminar esas jerarquías que tanto daño están haciendo social y empresarialmente, ¿verdad? Oye, pero cuéntame, cuéntame, comenta, pero después me cuentas algo más de lo que estás haciendo con el Celler de Can Roca. Te he puesto el libro arriba para que te inspire, porque yo cuando conocí tu historia me quedé He de decir que conocí y estuve con Inma, igual que con Mario Alonso, estábamos los tres, después cenamos los tres, fue verdaderamente precioso, lo llevo en el corazón, pero es que claro, fue un descubrimiento continuo de cosas de Mario, de cosas tuyas, pero nos dejaste a los dos magnetizados completamente. ¿Qué haces hablando de comida, por favor? No, pues yo de comida no me atrevería,
jamás hablar de comida porque no entiendo. El otro día Josep te daría. No, no, que va, no. Con ellos siempre se aprende. Pero fíjate que el otro día me decían, mira que trabajas en cosas diferentes. Me decían, ¿por qué estás en el mundo de la restauración, del deporte, de las empresas familiares, de las multinacionales? Y yo les decía, no, si Es es lo que mismo. Sí, yo siempre hago lo mismo. Los que hacen cosas diferentes son mis clientes, Son que ellos, qué unos bueno. meten goles, los otros cocinan, los otros gestionan empresas, ¿no? Pero mi trabajo siempre consiste en las personas. En las personas que ahora, cuando estoy viendo aquí que has puesto la Qué carátula precioso de libro, ¿verdad? las viñas, fue un lujo de estos regalos que te da la vida, ¿no? Poder escribir este libro con Josep Roca. Porque, bueno, además, el nacimiento del libro ya fue de una forma original, diría yo, porque yo desde mi ignorancia le fui a hacer una pregunta. Josep Roca conoce los vinos como yo no he visto a nadie que los pueda conocer, y además se preocupa de conocer a los productores que hacen el vino que luego él sirve en su restaurante, ¿no? Entonces, yo le dije, mira, tú que conoces tanto el vino, sabes tanto de vinos, y que conoces a las personas que lo hacen, ¿se parecen? Entonces me dijo, es que nunca me habían preguntado esto, pero te voy a decir, sí, se parecen. Y yo dije, ¡wala! Digo, entonces, pues dame bibliografía. Porque además él, con esta forma que tiene tan comunicativa de expresar lo que sabe, su gran conocimiento, me decía, es que hay vinos orgullosos, hay vinos más humildes, hay vinos secos, hay vinos que te envuelven, hay vinos... Y son como las personas que lo hacen. Y yo le dije, uy, pues por deformación profesional, por favor, dame bibliografía, porque estoy interesadísima en esto. Y me dijo, no hay. Y digo, ¿cómo que no hay? Y dice, no, libros de vinos hay muchos, pero de personas que hacen vino, yo no sé qué haya. Y dije, pues vaya, pues qué lástima. Y ya cuando ya creía que no iba a tener la posibilidad de saber algo de las personas que hacían el vino, él me dijo, pero lo podemos escribir juntos, cosa que a mí me aterrorizó, porque escribir un libro de vinos con alguien que sabe como el que más del mundo de vinos, y yo, siendo una analfabeta de vinos, pensé que no podía ser, ¿no? Y él me dijo, no, es que tú no vas a hablar de vinos, yo voy a hablar de vinos. Y digo, y me da el nombre de 12 personas que yo jamás había oído hablar de ninguno de ellos. Para mí eran absolutos desconocidos. Y le digo, pero bueno, ¿y esta gente qué es? Dice, bueno, son productores de vino. Pero digo, ¿dónde están? Entonces me dice, pues mira, uno está en Napa Valley, el otro en Mendoza, Argentina, el otro en Georgia, al lado de Rusia, que hacen el vino como hace 6.000 años. En Borgoña, en Burdeos, en Italia, en Alemania, en el Priorat, en La Rioja. Y yo dije, ¿y qué vamos a hacer con esto? Y me dice, pues vamos a ir a visitarlos, vamos a convivir con ellos, y yo probaré los vinos, dice él, y tú las personas. Haremos una cata, yo cataré el vino y tú las personas. Y luego veremos, escribiremos la historia de nuestra visita y veremos cómo el vino se parece al que lo hace. Oye, Inma, eso de catar personas suena un poco raro, ¿no? No, simplemente es observar. Vale. Fíjate que lo que aprendemos tanto de las personas como de cualquier otra cosa, tiene un proceso que es siempre el mismo y que volvemos a la infancia porque es como hemos aprendido todo lo que sabemos. Y es primero observar, luego preguntar y luego escuchar. Madre mía. Entonces, yo iba allí cual analfabeta, no sabía absolutamente nada de la persona que íbamos a ver. Y entonces, pues yo observaba primero, luego preguntaba y luego escuchaba lo que me decían, ¿no?
y ha sido una experiencia Vaya, maravillosa. vaya experiencia, por favor, porque ya, no, que si te quieren oír más, por favor, que vayan a alguna de tus conferencias, porque es que nos dejaste a los dos, yo me acuerdo de Mari y yo estábamos así magnetizados, me imagino como todos los que nos están escuchando ahora o los que nos escuchen después, porque la historia va mucho más allá. Solo quiero provocaros, ahí tenéis el libro, y después ir a alguna de sus conferencias porque vale la pena, porque me parece algo increíble. Nos quedan ya muy pocos minutos. Yo quisiera Sí, que cerraras, Inma, con un mensaje final. Es decir, de todo este aprendizaje que has tenido, Barcelona, mundo del deporte, MotoGP, todo lo que has movido, todos son altos rendimientos. El caso de Josep Roca con el Serier, todos son alto rendimiento. ¿Qué nos puedes decir a los que, claro, vemos muy lejano al alto rendimiento, ¿no? ¿Qué nos puedes decir para trasladarnos o transferirnos algo de lo que has aprendido de esta gente? Porque siempre intentamos aprender de los demás, ¿no? ¿Qué les hace tan potentes y qué podemos aprender nosotros? fíjate que hay algo que les une y es que no siempre han sido alto rendimiento. Es decir, todo el mundo cuando alcanza el alto rendimiento ha empezado de cero. O ha Vale. empezado sin saber. Ha empezado equivocándose. Pero lo que diferencia a unos de otros es que el error no les supone un freno, sino un estímulo. Vale. Por esto luego también pueden soportar la presión de otra manera. Y hay una pregunta que siempre hago a los deportistas de élite cuando empiezo a trabajar con ellos y les pregunto, ¿qué es para ti la presión? Entonces, hay dos respuestas solamente ante la presión. Hay quien responde, uy, es aquello que sientes incómodo, que te hace no estar bien, que temes hacerlo mal, que te inquieta, que tienes la boca seca, estás tenso. Y hay otros que te dicen, bueno, es cuando sientes y dices, empiezan a pasar cosas y ponen cara de disfrutar. Ya. Es decir, la presión, el deseo de llegar a la élite, hay quien se lo toma como un reto y hay quien como una amenaza. Vale. Hay quien dice, ay, que no lo voy a poder hacer, y hay quien dice, a ver si soy capaz. Estos últimos son los que llegan a la excelencia. ¿Y ellos disfrutan del camino? Tú les notas que Sí, mucho, ¿verdad? sí, porque es un camino largo. Entonces, si tú has de hacer un camino largo y no disfrutas, el Claro. estrés que te provoca hacer algo con lo que no estás tremendo, disfrutando es tremendo. no te deja llegar más lejos. Totalmente. Jo, qué regalo de hora nos has dado, Inma. Bueno, yo solo os aconsejo iros a su página web, inmapuig.com, ¿verdad? Sí. Está en las redes, está en todos los lados. Tiene mucho trabajo, pero bueno, por favor, saturarla de cosas, porque yo creo que en estos momentos es verdad, los que tenemos esa naturaleza de psicología intentamos ayudar también a los demás, ¿verdad? Porque sabemos y has empezado muy fuerte hablando de eso, ¿no? De la necesidad de ayudarnos. Inma, muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto. Solo te puedo decir que si vienes por Valencia te llevaré a Deni a tomar unas gambitas y te llevaré al club de tenis a ver si echamos una partida. Fantástico. ¿Vale? Hecho. Y si me voy yo por tu zona, igual, pues yo qué sé, un priorato igual puede caer, ¿no? Queda en pie, Roberto. Gracias por todo. No os vayáis los demás, que quiero hacer una despedida y un cierre, pero a Inma la despedimos ya. Chao. Chao. Hasta la próxima, Inma. Chao, Robert. Chao. Gracias. Chao, a ti. Bien, nos quedan como siempre 1 o 2 minutitos para cerrar y comentaros gracias a todos por la gran asistencia que hemos tenido en este Instagram directo. Deciros que el lunes pasado hice una conferencia precisamente sobre el viaje hacia el mundo emocional, preciosa, la tenéis en mi YouTube, Robert y Luna, pero con I latina, con puntito, acordaros, ahí lo tenéis toda la información, las conferencias, 7 conferencias que he dado desde que estamos, es decir, cada semana una conferencia, imaginaos los lunes, los miércoles y viernes hemos estado haciendo directos, siempre con personas súper interesantes, por favor, visitarlos también porque los tengo subidos en YouTube, los tengo también en mi página web, robertoluna.es, ahí lo tenéis también, y deciros también
que vamos a tener más. Nosotros tenemos ya el lunes, vamos a sacar una especie de diálogo que hemos hecho muy bonito con Juan Carlos Cubeiro. Por lo tanto, estar pendientes de YouTube, que sacaremos una hora preciosa para hablar de gestión del talento con Juan Carlos Cubeiro. Y el miércoles, en este caso, tenemos, el lunes sacamos a Juan Carlos Cubeiro, exacto. Y bueno, ya os iré anunciando por redes el resto de personas que vamos a tener en las siguientes charlas, porque el miércoles hay una jornada iberoamericana de recursos humanos en la que participo y que, por supuesto, estar atento a las redes, porque es una jornada preciosa que es el miércoles a las 6 de la tarde. Y bueno, subiremos en las redes esta jornada, que va a ser por lo menos 4 o 5 horas, muy potente. Y el viernes 22 de mayo tenemos también a Santiago Vázquez, una persona experta en liderazgo positivo, que la tendremos también aquí en un Instagram directo. Así que continuamos con todo, nos llevamos muchísimos regalos de Inma, y antes, como siempre, de que me cierre Instagram, le cierro Joel. Gracias a todos y nos vemos muy pronto. Seguir aprendiendo y seguir disfrutando la vida. Por favor, mucha cabeza y mucha emocionalidad, equilibrio emocional. Gracias a todos. Hasta siempre.